Así que quiero pedirles que abra su Biblia en el libro de Esther. Y quiero seguir en cierta forma la línea de lo que vino predicando el pastor José el día domingo 6 de agosto, cuando predicó de Mateo 25, ¿recuerdan? Cuando predicó, me viste hambriento y me diste comida, me viste sediento, me diste agua. Y también continuar un poquito con lo que predicó mi amigo Rosti la semana pasada, de que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Quiero seguir un poquito y engancharme, si bien no predica lo mismo, es tomar algunos puntos de lo que ellos también estuvieron compartiendo. El libro de Esther, capítulo 13, dice: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Las copias del escrito se dio por mandamiento en cada provincia, fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviese listo para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Luego supo Mardoqueo todo lo que había hecho, y rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Quiero saltarme al versículo donde Mardoqueo da la información a Esther y le dice: si tú callas, respiro y liberación vendrá de otro lado, pero no creas que porque tú estás en el reino vas a salir bien de esto. Quiero enfocarme mucho en ese versículo, pero antes de entrar en lo que es el mensaje de hoy día propiamente tal, quiero hacer algunos alcances sobre el libro de Esther. Primero quiero hacer un alcance sobre este libro y algunas particularidades de este libro, y también hacer un resumen de los 10 capítulos que tiene, un resumen rápido, porque la historia es muy fascinante. Y para entender la situación que se estaba viviendo en ese momento, es necesario ver los capítulos anteriores y también ver lo que pasa en los capítulos posteriores. Hay una cosa muy interesante en el libro de Esther, que este es uno de los 2 libros que tiene nombre de mujer en la Biblia. ¿Cuál es el otro? Ruth. Y Ruth cuenta la historia de una gentil que se casa con un judío. Una gentil que se casa con un judío. Y la historia se podría decir que es un romance de redención. Una mujer que se enamora de un muchacho que la honra, que es Boaz. El caso de Esther es el caso de una judía que se casa con un gentil, al contrario del libro de Ruth. Y se podría decir que es el romance de la divina providencia. También es interesante este libro porque no es nombrado en otros libros de la Biblia. Muchos estudiosos de la Biblia han llegado a decir que llega a ser, y quizás pudo haber sido, un libro apócrifo, que no estaba dentro del canon. En lo personal no creo eso y creo que sí, era un libro que está inspirado por Dios. Lo más interesante de este libro es que en ningún momento se nombra a Dios. Usted no ve a Dios. Usted no va a encontrar en el libro de Esther que se nombre a Dios. Y eso tiene alguna particularidad. Y se puede explicar esa razón. Y más adelante les voy a estar contando ¿qué se debe eso? Como les decía, este es un libro en que si bien Dios no aparece nombrado, ni se menciona, ni nadie hace alguna alusión, ni siquiera algún atributo de Dios, Dios sí está presente, actuando tras el telón. Y eso se debe a lo siguiente. Luego de que el pueblo de Israel, a causa de su desobediencia, Dios le había dicho ahí en Deuteronomio y había hecho un bosquejo de lo que iba a pasar con el pueblo de Israel si se apartaba de los caminos.
y había profetizado y había dicho que el pueblo iba a caer en esclavitud. Años después, el pueblo es llevado cautivo por Babilonia, ¿se recuerdan? Y pasó muchos años de cautividad y dolor. De hecho, el Salmo 137 relata el sentimiento que tenía el pueblo de Israel en ese momento. Palabras tales como: no hemos querido cantar, colgamos nuestras arpas. No hay razón para cantar, no hay razón para estar gozosos. Nuestros enemigos se burlan y nos dicen: canten los cánticos de Sión. Y el salmista dice: ¿qué voy a cantar? Estoy en cautiverio, no tengo razón, y colgamos nuestras arpas. Había mucho dolor en el pueblo. 70 años después, el rey Ciro dictamina que los que habían sido cautivos podrían volver a Sión. Y eso lo podemos ver en los libros de Esdras y en los libros de Nehemías, también en Ageo y en Zacarías. Relata, en cierta forma, la historia de los que volvieron, ese pequeño remanente, que fueron aproximadamente 60.000 personas. Pero muchos prefirieron quedarse. Muchos prefirieron quedar en el cautiverio, o más que cautiverio, viviendo en las reinos que habían en su momento cautivado o traído al pueblo de Israel. El libro de Esther es un libro que de cierta forma entrega un informe de gente que quedó en ese estado. Entrega un pequeño resumen de lo que pasó con esas personas que no volvieron. Ahora, ¿cuál era la voluntad de Dios? ¿Cuál fue la perfecta voluntad de Dios en todo momento? Que el pueblo volviera a Sión. Esa era la perfecta voluntad. Sin embargo, por alguna curiosa razón, por algún motivo, quizás por la comodidad, quizás por los lujos de Persia, algunos no volvieron. Y dentro de eso se encuentra un personaje muy particular, que es el judío Mardoqueo, de la tribu de Benjamín. La historia cuenta, en el capítulo 2, que Mardoqueo tenía una sobrina. Algunos dicen que era una prima en segundo grado. La cosa es que Mardoqueo toma a esta niña huérfana y la adopta como una propia hija. Por lo tanto, si durante el mensaje digo que era su hija, entienda con el contexto que lo estoy diciendo. Sabíamos que era él el tío. Y este judío no quiso volver a Sión, sino que se quiso quedar en Susa, capital del reino. ¿Por qué? ¿Por qué no quiso hacerlo? Lo más probable es que ya estaba cómodo. Lo más probable es que no tenía razones en un comienzo para volver. Lo más probable es que a lo mejor su conocimiento de Dios no era el correcto. Ese libro me llama mucho la atención porque vemos un silencio de Dios. Y en Deuteronomio, capítulo 31, si no me equivoco, claro, versículo 18, el Señor dice que en aquel día el Señor esconderá el rostro de su pueblo. Interesante. Ahora, a pesar de todo eso, a pesar de que vemos que hay un pueblo que no está actuando bajo la perfecta voluntad de Dios, sí vemos un pueblo que está bajo la divina providencia de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es la providencia? La providencia es lo siguiente. Permítame graficarle. Dice, la providencia es la dirección que Dios da a todas las cosas, sea animado o inanimado, bueno o malo. Prácticamente la providencia es la mano de Dios en el guante de la historia. Aquel guante que se moverá hasta que Él lo mueva. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien no estaban en la perfecta voluntad de Dios, Dios igual tenía control de la situación. Hace tiempo escuchaba el testimonio de una cantante muy conocida, Cristín de Clario, y ella contaba, y lo cuenta su testimonio, es fuerte, y dice que ella ministraba y cantaba y veía que Dios la usaba. Pero ella sabía que su vida estaba en pecado. Hasta que entendió que Dios la usaba no porque ella estaba en la perfecta voluntad de Dios, sino porque Dios tenía una voluntad
permisiva. Y permítame ocupar esta palabra, a lo mejor no es la más indicada, pero muchos teólogos usan esta palabra, la voluntad permisiva de Dios. Que Dios te va a usar independiente de cómo esté tu vida, no porque tú estés honrando a Dios, sino porque a Dios le interesa bendecir al otro y te usa como un instrumento. Entonces, estamos en ese contexto, ese es el contexto de la historia. El pueblo no está bajo la voluntad de Dios, está bajo la provisión divina de Dios. Está bajo la divina providencia. Y providencia viene de la palabra proveer. Y es la misma raíz que se usa cuando Abraham sube con Isaac y le dice de dónde vendrá el cordero. Y el papá le dice al hijo, Dios proveerá. Esa raíz es la misma que se usa para esta palabra, divina providencia. Ahora, el capítulo 1 señala que había un rey. Y dice, y aconteció en los días de Asuero, el Asuero del reino, desde la India a Etiopía, sobre 120 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el reino de Asuero sobre su trono, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el año 3 de su reinado hizo un gran banquete para todos los príncipes y principales. El primer capítulo de Esther nos cuenta la historia de un rey pomposo, un rey muy importante, que su nombre no era Asuero. El título, Asuero es un título, no era el nombre, es un título, no es que él se llamaba Asuero. Era un título que tenía ese puesto. Muchos historiadores piensan que el rey que gobernaba ese momento era Jerjes. Y algunos historiadores señalan que Jerjes y Esther fueron los papás del rey Ciro, aquel Ciro que se menciona en Isaías. ¿Por qué le estoy entregando tanta información? Porque es importante contar con esto para que usted vaya entendiendo la historia. Y dice la Biblia que este rey hizo un banquete y en el cual convidó a los principales reyes y gobernantes de las provincias. Y hizo una fiesta cortita que duró más o menos 6 meses. ¡Wow! Y dice que en esa fiesta él daba de beber en vinos, en distintas copas, según la medida de cada uno, pero nadie era forzado a beber. Es interesante que muchas veces tenemos reunión de negocio y decimos, me obligaron a tomar un trago y yo no quería. Aquí el rey le dice, no están obligados a beber. Y dice que esta fiesta continuó, hasta que el rey estaba muy alegre, dado tanto que le había puesto más que en 18, y resulta que dice, les tengo una sorpresa, voy a traer a la reina con la regia corona para que se presente delante de ustedes. La reina, por su parte, tenía un banquete también hecho para las mujeres, y estoy parafraseando lo que pasa aquí. La reina dice, ¿y qué se cree que es? Que me viene a exponer como un animal de exposición. No corresponde que yo esté delante, y menos de un montón de borrachos. Por lo tanto, la reina se niega. Esto causó mucha indignación en el rey cuando vinieron los eunucos y le dijeron, la reina no quiso venir. Dijo el rey, ¿y qué hago? Y pidió a sus consejeros, a 7 consejeros, y dentro de ellos se levanta uno y le dice al rey, ¿sabes qué? Este es un mal ejemplo para nosotros los hombres. Nuestras mujeres no nos van a respetar y tienen que saber las mujeres que el que manda en casa es el cinturón, no ella. Entonces, somos los hombres los que mandamos en la casa. Entonces yo te recomiendo que tú castigues a la reina a la reina Vasti, y que la saques de su puesto y nunca más esté delante de ti. Y el rey hace lo siguiente. En el capítulo 2 dice que acontecían esas cosas. ¿Qué cosas? Algunos historiadores dicen que el rey, este banquete que había hecho era precisamente para aliar a los principales gobernantes, a los principales príncipes, para aliarlo en una campaña que él tenía, que era la guerra contra Grecia. Para los que saben de historia, el rey pierde esa guerra y vuelve derrotado. Él llegó muy apesadumbrado. Y se recuerda tampoco que no tenía reina. ¿Y qué hago? Y se llama permítame usar esta palabra sin desviar un poquito la seriedad del sermón, llama como un concurso, donde vienen las principales doncellas del palacio, del reino, las principales jóvenes, vírgenes,
las cuales iban a pasar por una especie de selección para de ahí tomar a una reina. Dentro de esas muchachas que llegan aparece Esther que se llamaba Hadasa. Pero tuvo que cambiar su nombre por consejo de su tío Mardoqueo. Le dijo, tú vas a entrar en eso, pero ojo, que nadie sepa tu nación, que nadie sepa tus orígenes, que no se sepa que eres judía. Vas a cambiar tu nombre a un nombre un poquito más babilónico, te vas a llamar Esther. Ahora, es increíble que cuando nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, muchas veces nos avergüenza decir que somos cristianos. Nos avergüenza decir públicamente en nuestro trabajo, en nuestro entorno, cuáles son nuestros orígenes, cuáles son nuestras raíces. Y en este momento, Esther hace lo siguiente y cambia su nombre. Y participa en este gran evento. Ahora, también la Biblia señala que cada vez que podía, Mardoqueo se paseaba por el entorno del palacio para saber cómo estaba su hija. Eso denota una cosa, que no estaba tranquilo, que no había paz, que estaba preocupado, porque él sabía que había expuesto a Esther, había expuesto a su sobrina, porque si ella no era seleccionada como la reina, corría el riesgo de ser una concubina. Y una concubina solamente estaba para satisfacer los placeres sexuales del rey. No tenía ninguna otra función. Entonces, dice que él se paseaba por fuera para escuchar qué había pasado dentro del palacio. Y eso denota que Mardoqueo, a pesar de que Dios está interviniendo divinamente, no estaba en la perfecta voluntad de Dios. Recuerdo un misionero que por una razón es obvia y porque creo que están grabando la predicación, no puedo dar su nombre, y está en un país complicado. En cierta oportunidad le pregunto, ¿qué te determinó a ti? ¿Por qué elegiste ese país? Y él me dice, por las 3 P's. Él es peruano, pero no era por P, sino él me decía, son 3 P. Me dijo, primero una palabra, después se abrieron puertas, y varias puertas. Pero cuando yo elegí la puerta correcta, hubo paz. Cuando tú estás en la perfecta voluntad, tú andas en paz, no andas preocupado. Caso distinto de Mardoqueo. Mardoqueo estaba preocupado. Por algo se paseaba para saber cuál era la condición de su sobrina en el palacio. En el capítulo 3 se relata la historia de un hombre que se llamaba Amán. Pero antes de tocar la historia de Amán, debo decirle que el día que Esther se tuvo que presentar delante del rey, fue favorecida ante los ojos del rey, y el rey la nombró reina y le puso corona. Y fue seleccionada, y fue la que ganó esta selección. Vuelvo al capítulo 3. Se levanta un hombre que fue el primer ministro, de nombre Amán. Amán era un agageo. ¿Qué es un agageo? Es un descendiente del rey Agag. El rey Agag era el rey de... ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe de quién era el rey? El rey Agag era un descendiente de los amalecitas. En Primera de Samuel se cuenta la historia de que Dios, por medio del profeta Samuel, le dice a Saúl, ve y mata a todos los amalecitas. Hombres, mujeres, niños, todo su ganado, no perdonen la vida de nada, de nadie. No saquen nada, ni su botín, nada, no toquen nada. Pero el rey Saúl desobedece y hace el trabajo a media. Cuando tú obedeces a medias, o cuando yo obedezco, obedecemos a medias, en el fondo estamos desobedeciendo. Y la desobediencia trae consecuencias. 400 años más tarde, un descendiente del rey al cual el rey Saúl le perdona la vida, se levanta en contra del pueblo de Israel. Se dice que Amán era un antisemita por excelencia, era un tipo de Hitler de la época, odiaba a los judíos y procuraba constantemente su destrucción. La desobediencia trae consecuencias. Lo que no hizo Saúl en su momento, el primer rey de Israel,
trajo consecuencias al pueblo de Israel 400 años más tarde. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso ciega. Ahora, es interesante porque este primer ministro era una persona muy importante, y aquí voy a entrar un poco en el capítulo que estábamos leyendo. Él dice que odiaba tanto a los judíos y odiaba tanto a Mardoqueo, porque Mardoqueo, a pesar de que no estaba en la perfecta voluntad de Dios, sí tenía principios del reino, que era no inclinarse ante cualquier otra persona que no fuera Dios. Si bien no lo nombra, él eso lo tenía enraizado en su corazón. Entonces, cada vez que Amán pasaba, el único que no se inclinaba era Mardoqueo. Amán le llegan noticias de algunos que siempre andan por ahí con el chisme, que en un momento le dicen a Mardoqueo, ¿por qué tú te inclinas? No, yo no me inclino. Y estos de envidiosos van y le cuentan a Amán, hay uno que no se está inclinando, que es Mardoqueo. Esto le causa mucha indignación, mucha rabia a Amán, y él en un momento de celebración con el rey, le dice, rey, te quiero contar algo sobre un pueblo que está dentro de esta nación, un pueblo que no se rige por tus leyes, un pueblo que no hace las cosas como tú quieres que la haga, y este pueblo tarde o temprano te va a causar problemas, por lo tanto tenemos que destruirlos, matarlos a todos. Y el rey, como un buen rey responsable, como muchos gobernantes de hoy día que llegan y firman decretos sin saber las consecuencias de lo que hay, y durante este tiempo hemos visto que se lanzó una ley y que hasta se aplaudió por el gobierno, que habla de la despenalización en 3 causales del aborto. El rey firma un edicto y lo timbra. Y ese es el edicto del cual hace referencia acá. Que el día 13 del mes 12, todos los judíos iban a morir y todas sus posesiones iban a ser quitadas. En ese momento, Mardoqueo, que constantemente se paseaba por el patio escucha esta noticia y dice que rajó su vestido y se puso en cilicio. Y así estaba clamando todo el día. Cercanos a Esther le cuentan esta historia y le dicen, tu tío Mardoqueo, o Mardoqueo, el judío, está delante del palacio y está clamando y está con cilicio, está vestido de luto, y Esther se preocupa y le manda ropa a Mardoqueo para tratar de cambiar, y Mardoqueo le dice, no necesito, y después le dice, ¿pero por qué? Y entre mensaje y mensaje, Mardoqueo le da la noticia y una copia de la carta en la cual el pueblo de Israel estaba condenado a muerte. Esther dice, ¿pero qué podemos hacer? Mardoqueo le dice a Esther, tú tienes que interceder. Y aquí viene el tema en que yo quiero centrar la predicación de hoy día. Esther dice, yo no puedo, porque el rey no me ha llamado. Y es sabido que cualquiera que se presente delante del rey sin que haya sido llamado a una audiencia, la pena es la muerte. Mardoqueo le dice a Esther, mira Esther, está bien, pero no creas que porque estás en el palacio tú te vas a salvar. No creas que porque tú estás en una posición cómoda y de confort, tú no vas a pasar lo mismo que va a pasar tu pueblo. Respiro y liberación vendrá de cualquier otro lado, pero la sangre del pueblo vendrá sobre tu cabeza y sobre tu familia. Ahora, es interesante, y aquí quiero hacer un paréntesis, porque muchas veces nosotros hemos descontextualizado ese pasaje. Cuando estamos pasando por momentos de aflicciones, solemos decir, respiro y liberación vendrá de alguna parte. Y ese es un pasaje sacado de contexto, porque si usted está pasando, si yo estoy pasando por un momento de aflicción, lo que yo debiera decir, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte del Señor. No viene mi socorro de cualquier parte. Mi socorro viene de parte del Señor. Ayer conversábamos con mi esposa y me decía, muchas veces yo he escuchado este pasaje que se usa para esto. Un paralelo, por ejemplo, es un versículo que también muchas veces usamos que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿recuerdan ese versículo? Ahora, ese versículo muchas veces también lo descontextualizamos porque lo usamos para evangelizar, pero no nos damos cuenta que es un mensaje propiamente a la iglesia.
y lo usamos como un versículo evangelístico que en alguna oportunidad ha tenido algún efecto, pero está sacado de contexto porque está llamando a la iglesia a una comunión con Dios. Y es Dios que está golpeando la puerta diciendo, hey, están celebrando y a mí me tienen fuera. Me están celebrando a mí y yo estoy golpeando y nadie me quiere escuchar y yo quiero entrar a esta celebración. Mismo caso es este. Muchas veces decimos, no importa, respiro y liberación vendrá de cualquier otro lado. Y no es así. Ahora, a mí me gustaría sinceramente preguntarle a Mardoqueo, Mardoqueo, ¿de dónde vendrá el respiro y liberación? El respiro y liberación no iba a venir de ningún lado. ¿Saben por qué? Porque era un pueblo que no estaba en la voluntad de Dios, sino que era un pueblo que estaba siendo sustentado solamente por su divina providencia. Y la pega que tenía que hacer Esther, si no la hacía ella, no la iba a hacer nadie más. La semana del 6 de agosto el pastor José predicó lo siguiente. Él decía, me viste hambriento y me diste de comer. Me viste sediento y me diste de beber. Me viste desnudo y me vestiste. Déjame decirte que si tú no lo haces, nadie más lo hará. Nadie más lo hará. Y pensar que otro lo hará por ti es un consuelo que no tiene sentido. Porque si el Señor ha puesto una inquietud en tu corazón, eres tú quien debe hacerlo. Eres tú quien fue llamado a hacer este trabajo. No hay otro. No va a venir de otro. Dios no te va a buscar un reemplazo, porque simplemente la pega no se va a hacer. Y yo tengo que decírtelo con la Biblia, no se va a hacer. Pero sin embargo Mardoqueo le dice a Esther, Esther, ¿qué dice? Perfecto, me vi preocupada, bueno, voy a tener que hacerlo, así que denle el siguiente mensaje a Mardoqueo, que durante 3 días hagan ayuno y vístanse de luto y de cilicio, yo también lo voy a hacer. Ella es interesante, porque en ningún momento dice que oren. En ningún momento le dicen, y oren y humíllense delante de Dios. Y esto no es una apología que cuando estamos pasando por momentos complicados, porque ahí me voy a tomar del versículo que usaba la semana pasada Rosti, cuando dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, una de las cosas que tenía que hacer era postrarse rostro a tierra y orar al Señor. Ahora, ¿por qué Esther no dice que oren? Lo más probable es que estaban tan acostumbrados a no ver el rostro de Dios que les costaba orar. Y muchas veces cuando nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, nos cuesta orar. Nos cuesta, es difícil acudir a Dios. Porque es fácil cuando todo está bien y cuando todo nos está yendo bien en el ámbito espiritual y decimos, bueno, y cantamos como lo hicimos hoy día con tantas ganas y sentimos a Dios tan cercano. Pero cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, es muy difícil orar. Es difícil. Hay distracción. No vienen ideas a la cabeza. No sabemos qué orar. Balbuceamos algunas palabras. Repetimos otras cuantas. Pero nos cuesta orar. El llamado en esta mañana es a estar dentro de la voluntad de Dios y no vivir en esa voluntad permisiva de Dios. Esther, a lo largo del tiempo, dice que fue delante del rey con miedo y se presenta delante del rey. Y ella sabía cuál era la señal, que si el rey extendía su cetro, ella podía acercarse al rey. Pero si el rey permanecía inmutable, sin hacer ningún gesto, su vida hasta ahí llegaba. En esta oportunidad dice que el rey extiende su cetro y le dice, pídeme lo que quiera, mi reina. Eso debieran decirle los esposos a la esposa, ¿no? Cuando lo llaman, ¿qué quiere mi reina? La hermana debería decir amén ahí. Y yo te voy a dar, aunque me pidan la mitad del reino. O sea, había que quedar con el reino completo porque le correspondía la otra mitad por derecho propio. Y le dice, yo te voy a dar la mitad del reino. Y él dice, solamente quiero una cosa, que tú vengas a cenar conmigo en un banquete y traigas contigo a Amán. Perfecto.
Esa noche el rey no pudo dormir. Tuvo insomnio. ¿Cuánto han sufrido insomnio? Yo ayer tuve un poquito de insomnio. Me costó, tuve que leer 3 veces el mensaje y ahí me quedé dormido. Y resulta que el rey viene a este banquete y viene con Amán. Amán viene contento. ¡Wow! Un banquete que solamente me invitaron a mí. Y la reina lo atiende. El rey le dice, perfecto, ahora me puedes pedir lo que tú quieras. Le dice, mira, te voy a pedir otra cosa. Ven mañana a otro banquete. Y ven con Amán. Bueno, será, seguiremos comiendo. Como los cristianos, que nos gusta ir de banquete en banquete. Y resulta que cuando sale Amán, y mira cómo es el corazón del hombre. Amán había sido honrado por el rey. El rey le había dado facultad, en su oportunidad le había pasado el anillo. Había sido invitado de forma exclusiva a una cena. Llega a su casa y cuando va camino a su casa se encuentra con Mardoqueo. Y Mardoqueo no se inclina delante de él. Esto trajo furor en el corazón de Amán. Y llega a su casa y le preguntan en la casa, y su esposa también, y sus amigos, y le dicen, ¿cómo te fue? Muy bien, el rey me honró, estuve en una comida, lo mejor que pude haber comido. Comí de los mejores manjares y solamente estaba invitado yo. Qué importante que soy. Pero eso no me trae satisfacción, porque me encuentro con este judío y me amarga toda la vida. ¿Cuántas muchas veces hemos tenido esa actitud? El corazón del hombre es así. Han pasado muchas cosas buenas. El Señor ha sido bueno con nosotros. Y un pequeño detalle, un pequeño gesto de un hermano que a lo mejor lo hizo sin querer y nos amarga toda la vida. Y nos amarga. Y tenemos un culto espectacular y un hermano hace un pequeño detalle y me amarga y llego amargado a la casa. Guarde el Señor nuestro corazón de esas actitudes. Y resulta que él llega a la casa y le dice, ¿qué hago con este tipo Mardoqueo? Me tiene hasta aquí y un poquito más arriba. Y la esposa, como buena consejera, le dice, haz una horca y ahórcalo. Entonces mañana cuando venga después del banquete, aparte de celebrar y estar contento por el banquete, tú lo ahorcas. Y tu felicidad va a ser completa. Resulta que esa noche el rey no pudo dormir, tuvo insomnio y empieza a revisar las crónicas del reino y encuentra un edicto que se había dado en cierta oportunidad y que cuenta que Mardoqueo escuchó a 2 que confabulaban contra el rey y querían matarlo. Y llegó la noticia al rey a causa de Mardoqueo y el rey trajo a estos 2 hombres, los mató y se salvó de ser asesinado. Y ve dentro del edicto y dice, ¿y hicimos algo en alguna oportunidad por Mardoqueo? No, no hemos hecho nada. Ah, qué bueno, vamos a hacer algo. Y justo en ese momento viene llegando al palacio con su mejor tenida Amán. Y aquí viene Amán y le voy a preguntar. Estaba tan lleno de orgullo el corazón de Amán que cuando el rey le pregunta, le dice, ¿qué debemos hacer con este hombre? ¿Qué se hace con un hombre que le salva la vida al rey? ¿Qué debo hacer yo con un hombre al que el rey quiere honrar? Amán pensaba que hablaban de él. Y le dice, vístalo con su mejor tenida, póngale la corona y pasélo en un caballo de su príncipe. Y diga, este es el hombre a quien el rey ha honrado. Perfecto, hazlo así con Mardoqueo. Imagínense el odio que tenía este hombre. Y llega a la casa después de pasear a Mardoqueo y diciendo, este es el hombre que el rey ha honrado. Después de estar todo el día paseando a Mardoqueo. Y Mardoqueo en el caballo, digno, con vestimenta del rey, con corona del rey. Llega a su casa y les cuenta, yo hoy día tuve que hacer esto con Mardoqueo. Qué día más fome, qué día más malo, qué día más terrible. Y ahí su esposa cambia el discurso. Y sus amigos cambian el discurso. Le dicen, ojo, que este Mardoqueo es descendiente de judío. Es judío. Y si tú te metes con un judío, estás metido en un lío. Porque lo que se te viene es terrible. Ahora, en ese momento dice que mientras le estaban dando esta mala noticia, llegan los eunucos y se llevan a Mardoqueo, a Amán a la segundo banquete.
Y en el segundo banquete, durante toda la celebridad que tuvieron, el rey le dice, ya mi reina, dime qué es lo que tú quieres. Y la reina le dice, quiero que salves mi vida. ¿Cómo? Hay un edicto que dice que voy a morir. ¿Pero quién hizo eso? Este malo de Amán. El rey se choquea, entra en confusión y durante eso empieza, camina por aquí y por allá y Amán se acerca a la reina y le dice, perdóname, y se tira encima de ella. Y cuando el rey se da vuelta, la ve encima y le dice, aparte de matarla, también quiere violarla, quiere abusar de ella. Inmediatamente toma a Amán, y pide que se ahorque en la horca que era para Mardoqueo. Todo el que te maldice, si estás en los caminos del Señor, esa maldición se le devolverá. Dice la Biblia, para ir acelerando por el tiempo que tenemos, y sé que muchos quieren saber cuánto va ganando Colo-Colo, dice la Biblia que el rey le dice, ¿qué hacemos? Y viene Mardoqueo delante de la presencia del rey junto con Esther y le dicen, ¿qué hacemos? Rey, revierte este edicto. No puedo, porque un edicto que dio el rey, y en ese tiempo la ley o los decretos que se establecía en la ley de los medos y los persas no se podía revocar. Déjame decirte que hay un edicto que no se puede revocar, que dice que por cuanto todos pecaron, todos son destituidos de la presencia de Dios. Y ese edicto no se puede revocar. Hoy día hay un edicto que es establecido de forma perpetua y que no se puede revocar. ¿Pero qué hacemos? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a emitir nuevas cartas con buenas noticias. Y estas buenas noticias van a decir que cada judío, en cada provincia, en cada región, se va a poder defender. Y va a poder hacer frente a sus enemigos. El Señor también hizo un edicto, porque ya existe uno de malas noticias y existe uno de buenas noticias, que dice que en esto Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No le da gracias al Señor por eso, no se merece un aplauso. El Señor bueno por eso. Y este edicto decía lo siguiente, que cada uno se podía defender. Muchos del pueblo de Persia se pusieron del lado de los judíos para defenderlo. Y hasta el día de hoy se recuerda dentro del pueblo de hebreo esta historia. Tanto que el día 15 de cada mes, de ese mes, celebran la fiesta de Purim. Que es el día en que, a pesar de que había una orden de muerte para el pueblo de Israel, hubo también una noticia de esperanza. Quiero volver atrás. No como decíamos la canción, no vuelvo atrás. Quiero volver atrás. Y quiero centrarme un momento en el pasaje, en el capítulo 4, versículo 14. Esther, en su momento, puso excusas para presentarse delante del rey. Y analizando la vida de muchos cristianos, incluyéndome, muchas veces hay cosas que tenemos que hacer y por estar en nuestro lugar de confort, nuestro lugar de comodidad o por no querer hacer algo más, hemos dicho, no puedo estar yo delante. Ese trabajo yo no lo puedo hacer y nos llenamos de excusas. No saben cómo una actitud buena de cada uno de nosotros puede ayudar en la mano de Dios a cambiar el destino de una persona. Un gesto, un llamado. Me gustaría un día que el pastor José sacara todas las sillas de aquí, porque parece que cada silla tuviera su nombre y nos pudiéramos relacionar unos con otros. Cuando ministraba Juan Pablo, en un momento dice, somos un cuerpo, somos nosotros la iglesia, pero muchas veces no actuamos como iglesia. Y nos dedicamos a atender, como alguien decía por ahí, su propio kiosco. Y tenemos la misma actitud de Esther. ¿Qué me importa a mí el resto? Yo estoy bien así.
¿Qué voy a hacer yo por los otros? No sé cuál sería la motivación de Esther para en un primer momento negarse. Quizás su comodidad, quizás miedo, quizás indiferencia. Pero la primera actitud que ella tuvo era callar. Y tuvo que ser remecida para poder interceder delante del rey. Y si ella no lo hubiera hecho, muchos judíos hubieran muerto. Y este es el mensaje central. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Solo venimos a la iglesia, cantamos unas lindas canciones, ofrendamos, nos sentamos, nos vamos a casa, pero estamos viviendo como iglesia. Estamos viviendo como cuerpo. Me preocupa lo que está sufriendo el hermano. Perdón por ser autorreferente, pero durante esta semana he visto la mano de Dios de gente que yo ni siquiera pensaba. Estamos pasando por un momento complicado como familia. Sin embargo, hemos visto al Señor en nuestra casa. Gente que ha llegado con mercadería. Hace un par de horas un hermano se acerca y me dice que el Señor te bendiga y pone unos billetes en mi mano. ¿Estamos teniendo la actitud correcta con un hermano? ¿Nos preocupamos por aquel que falta? ¿Por aquel que no vino? ¿Nos preocupamos por aquel que quedó tirado en el camino? Cuenta la historia sobre un soldado. Yo sé que ya los chicos vieron una película al respecto. Sobre el Dobson II, un soldado norteamericano. Es una película que me recomendó en su momento Mauricio. Pero es una historia verídica de un joven, ¿cómo se llama? Adventista, que va a la guerra y que él se niega a tomar armas. Una historia comprobada. Pero él dice que él igual podía servir a su país a pesar de que él no tuviera armas. En la batalla del acantilado de Hobson, su pelotón es prácticamente aniquilado y quedan muchos botados. Su capitán vuelve al cuartel donde estaba el resto del ejército, pero muchos quedaron en el camino botados. El soldado 2 empieza a recorrer durante la noche a ver si encontraba algunos heridos y encuentra un herido. Y mientras encontraba el herido lo ayuda a cargar y a bajar por el acantilado y dice, empieza a orar y dice, Dios mío, Señor, permíteme salvar la vida de uno más. Y lo recoge y va así. Dice la historia que él salvó a 75 soldados esa noche sin tomar un arma. Estuvo dispuesto a arriesgar su vida por otro compañero. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, mas tú sufres penalidades como buen soldado y vive digno como por el llamado que fuiste llamado. Lamentablemente hay un dicho que se refiere a los cristianos y que dice que el peor ejército del mundo son los cristianos, porque no solamente dejan botado a su compañero, sino que muchas veces pasan por encima de él y lo pisotean. ¿Cuánta gente ha quedado tirada en el camino? ¿Cuánta gente ha quedado botada en el camino? Y nosotros no hemos tenido empatía con ellos. ¿Por qué? Porque me es más cómodo. Y olvidamos lo que dice Pablo cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no es mi vida, es la vida de Cristo. Muchos amigos han quedado botados en el camino. Quiero terminar con lo siguiente, mientras los músicos pasan adelante. Y les voy a abrir mi corazón, porque tengo una herida grande, tremenda. Cuando partimos con GDI hace unos años atrás, a los chicos los motivaba contándoles parte de esta historia. ¿Qué es lo que me había motivado a mí de repente a trabajar con jóvenes y por qué de repente sentía tanta empatía con adolescentes? Cada vez que cuento esta historia, me dolía. Y hoy día me duele mucho más por el desenlace que tuvo. Hace 14 años tuvimos la oportunidad de conocer a un muchacho, un lindo muchacho, que tenía sus conflictos como joven, como cualquier joven los tiene.
pero quizás él un poco más porque él había crecido en la iglesia, su familia era de iglesia y había sufrido muchas frustraciones. En cierta oportunidad nos acercamos con él con un poco de interés para conocer su historia, con mi esposa. Y él poco a poco empezó a abrir nuestro corazón. Y él abrió su corazón hacia nosotros. En una oportunidad yo le pregunto que por qué él había sido así con nosotros, por qué se había generado esta empatía tan buena. Y él dijo porque éramos de los pocos que se habían acercado a él, que le había llamado que un matrimonio que pasaba, ¿qué le importaba a un chico que estuviera parado en la entrada de la iglesia y se acercara a preguntarle cómo están? Durante los años fuimos creando un lazo con este muchacho, por motivos que no van al caso comentar en este momento. Nosotros dejamos el ministerio de jóvenes en esa oportunidad. Y cometimos un error, porque dejamos el ministerio, pero también dejamos nuestra responsabilidad con jóvenes. Al pasar los tiempos, nosotros por una cosa logística tuvimos que dejar la congregación y venirnos al sector de Maipú. No podíamos llegar porque la congregación nos quedaba muy lejos. Y perdimos contacto con muchos jóvenes y en especial con este chico. Años después nos enteramos que él comete un error en su vida y embaraza a su novia. Nosotros estuvimos en el proceso cuando él estuvo a punto de caer y estábamos con él y lo llamábamos, le decíamos, ¿cómo está tu vida? No, aquí estoy, y estábamos con él. Pero cuando salimos del ministerio, soltamos eso. Toda ya no era nuestra responsabilidad. El chico cometió el error. Lo obligaron a casarse. A lo largo de un par de años su matrimonio fracasa. Y quedan 2 niñas sin el papá cercano. Yo estoy hablando de esto aproximadamente 13, 14 años. Y eso me motivó de repente a estar con los chicos y a incentivarles y a decirles, muchachos, cuida tu pureza sexual. Cuídate, cuídate, cuídate. Puede haber consecuencias, no tome malas decisiones. Y es lo que hablábamos en un comienzo en GDI cuando partimos. Y es lo que hemos compartido con chicos de otra iglesia. Hace un par de semanas me encontré con la mamá de este muchacho y su papá. Y le pregunto en qué estaba su vida. Y ella con mucho dolor en su corazón me dice que el muchacho no estaba bien. Que había dejado de ver sus hijas y que ellos hace mucho tiempo, más de 5 meses, no sabían nada de él. Esto fue un día domingo. Dentro de la conversación ella nos dice, sería bueno que ustedes le dieran un llamado para alentarlo. Lamentablemente, ese llamado nunca se concretó. El día martes de esa misma semana recibimos un llamado de un amigo y nos dicen que encontraron el cuerpo de este chico el día lunes. El día viernes había decidido terminar con su hijo. Chico precioso, chico que tenía sus conflictos. Ese día sentí una cachetada del enemigo, como que fuera un escupo en mi cara, diciendo, me lo llevé yo. Tuve la oportunidad de asistir al funeral y estar frente a su mamá y su papá. Su mamá me dice, yo sé que tú lo amabas mucho, yo sé que tú lo querías mucho. Y tuve que decirle con mucho dolor en mi corazón, perdónenme, perdónenme porque callé cuando tuve que haber hablado. Perdónenme porque no corrí una milla más, porque no hice un esfuerzo adicional por estar en mi lugar de confort. Quizás este chico hoy día estaría con nosotros si yo hubiera hecho un esfuerzo. Así como soldados 2, decir, Señor, déjame uno más, uno más. Hasta el día de hoy me cuestiono de decir, ¿por qué no hice algo más?
Algunos hermanos se acercaron y me decían: quédate tranquilo, que haya paz en tu corazón. Haya paz en tu corazón, porque esto ya estaba designado. Y yo decía: para mí eso es un consuelo de tontos. Para mí es un consuelo de tontos, porque yo sé en mi interior, y mi esposa también lo sabe, que pudimos haber hecho algo más y no lo hicimos. No te quiero emocionar con esta historia, sino que te quiero remecer y que analices si tú en algún momento has sentido que has podido hacer algo más, y por no dejar tu lugar de comodidad, o porque ¿qué me tengo que meter yo con él?, no has hecho lo que el Señor te ha mandado a hacer. Y déjame decirte que si tú no lo haces, nadie más lo hará. Nadie lo va a hacer. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco que tú prediques, que redargullas, que tú lo hagas. Hazlo. Tenemos que movernos. No podemos ser una iglesia tan pasiva. Decimos que somos cuerpo y no podemos ni siquiera pararnos a saludar a un hermano y a preocuparnos por las cosas que le están pasando. Y no se trata de ser hostigoso ni ocioso, ni ser muy, ¿cómo decirlo?, muy catítico en el hermano, muy, no sé, hostigoso. Pero tenemos la responsabilidad de preocuparnos por cada uno de nosotros. Jesús, antes de morir, oraba al Padre y le decía: Padre, y te ruego, no solo por esto, te ruego por todos los que van a creer en mí, que sean uno como yo y tú somos uno. Somos uno. Somos uno cuando de repente nos enojamos por cosas tan triviales, tan rudimentarias, como que el hermano no me saludó. Nos preocupamos por la necesidad del hermano. ¿Conoces el nombre del hermano que está al frente? ¿Sabes quién es? ¿Conoces a su familia? Si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Yo te quiero motivar esta mañana. Una vez un pastor predicó lo siguiente, y dice él que cada mañana en las selvas de África se levanta una gacela, y esa gacela sabe que tiene que correr lo suficientemente rápido, porque su vida depende de eso, o si no habrá un depredador que la ataque. Pero esa misma mañana se levanta una leona que sabe que tiene que correr lo suficientemente rápido para atrapar su presa, o si no, morirá de hambre. Ya seas gacela o leona, que cada mañana el Señor te encuentre corriendo, haciendo lo que debes hacer, porque ya no es tu vida, es la vida de Cristo, y tú fuiste injertado, y fuimos todos injertados en un cuerpo. Y la Biblia dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Todo el cuerpo se duele. ¿Estamos siendo cuerpo? El pastor José decía: la próxima semana vamos a cenar, y una forma de discernir el cuerpo es que es el cuerpo de Cristo, obvio. Pero lo otro, y muchas veces Rosty lo ha enseñado acá, es discernir que somos parte del cuerpo. Somos un cuerpo donde nos necesitamos, donde a veces nos podemos dañar, pero también tenemos que tener la madurez suficiente y el carácter de Cristo lo suficientemente desarrollado para saber perdonarnos, para poder acercarme a mi hermano y decir: sabes, hermano, fui dañado, perdóname. Yo perdonar y yo pedir perdón. Yo no sé quién eres tú hoy día. Yo sé lo que hay en mi corazón. Yo sé lo que me está haciendo sufrir. Quizás tú eres de esos soldados que quedaron botados en el camino, aquellos que fueron dañados, aquellos que no hubo ningún soldado 2 dispuesto a recogerte y a llevarte
al campamento con médicos. Pero déjame decirte de parte del Señor que Él dice que yo buscaré a la perdida y haré volver al redil, a la descarriada. Vendaré a la pierna quebrada y fortaleceré a la débil. Es tiempo de volver a casa. Es tiempo de que los pródigos vuelvan a casa. Y nosotros tenemos como iglesia que ponernos en esa brecha. Piensa en alguna persona que hace tiempo no ves y comprométete a darle un llamado. Yo tomé la determinación de decir: nunca más voy a escuchar de alguien que yo conocí que queda botado en el camino y yo no hice nada. Quiero hacer hasta lo más imposible que pueda para alcanzar a algún herido, a un compañero de milicia, como dice la Biblia, que haya quedado tirado en el camino. Y quiero decirle al Señor que mi vida está delante de Él, sin reservas, sin ninguna condición, porque mi vida ya no me pertenece y tu vida ya no te pertenece, sino que le pertenece a Cristo. Oramos. Quiero pedir que te pongas de pie. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos y piensa. Analiza tu camino. Es tiempo de humillarnos delante del Señor y decirle: Señor, aquí estamos delante de ti. Y así como Isaías dijo en su momento: envíame a mí, Señor, que muchas veces solamente lo asociamos a misiones y a ir al campo misionero. Señor, en este momento estoy delante de ti y decir: envíame de mí, Señor, a restaurar al que está caído, a vendar las heridas de aquel que está herido en el camino, Señor. Estoy dispuesto, aquí están mis manos, aquí está mi tiempo y aquí están mis recursos. Todo lo que soy, Señor, te pertenece. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Mi vida no tiene sentido, Señor, si no es tuya. Perdóname. Perdóname por no hacer lo que corresponde. Perdóname, Señor, porque callé cuando no debí callar, pensando que respiro y liberación iba a venir de otro lado, siendo que tú demandabas en mi vida que yo lo hiciera. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Santifícanos, prepáranos, Señor, y úsanos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.